introducción, después le paso la palabra a usted. Perfecto, perfecto, cómo no. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, un gusto estar aquí, bienvenidos, gracias por sumarse a este evento de un panel de lujo que tenemos hoy, el lanzamiento del premio Oscar Cardoso, la labor periodística argentina en relaciones internacionales, que es un premio que estamos organizando conjuntamente REDAPE con la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente con la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Quería entonces en ese sentido agradecerle mucho la presencia de Mariela Parisi, la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, por estar aquí. Ahora luego nos va a dar unas palabras de saludo aquí a los presentes. Estamos yendo por este canal y también por el canal de YouTube. Y agradecerle también mucho a nuestros panelistas, un panel de lujo que tenemos, a Gonzalo Báñez, a Dolores Gandulfo, dos amigos y amigas de la casa, que hace bastante tiempo que ya los conocemos y que sabemos de su enorme capacidad y trayectoria, su conocimiento en este tema tan particular que hoy vamos a abordar, que es el tema de lo electoral, ¿sí? Específicamente en Venezuela, una situación muy, muy interesante para todos los latinoamericanos. Y agradecerle también muy especialmente a Helio de Anthony, nuestro coordinador académico de la red, que va hoy a coordinar este panel, a moderarlo, y por último, pero no menos importante, agradecerle a Constanza Piñero y a Guadalupe Adamio por toda la ayuda logística que nos han hecho para poder pasar este panel, que en principio iba a ser de manera presencial. Pedimos disculpas por ese cambio de último momento. Tuvimos dificultades ahí técnicas en nuestras oficinas para luego llevarlos aquí a la virtualidad, así que agradecerles mucho también a ellas. Bueno, ya para arrancar, el objetivo de este premio, como seguramente ustedes bien saben, aquí tenemos a un ganador de una edición anterior, a Gonzalo, y a un miembro del jurado que es Dolores de esta edición 2024. El premio tiene como objetivo reconocer el trabajo periodístico argentino especializado en relaciones internacionales y fomentar la especialización y el perfeccionamiento en la materia. Tenemos cuatro categorías de este premio. Este premio tiene una categoría en artículo informativo, una segunda categoría que es una entrevista periodística, una tercera categoría que es artículo de análisis internacional y una cuarta categoría, todos los años elegimos una categoría especial. Esta cuarta categoría es un artículo, una entrevista o un artículo de análisis internacional sobre una temática que nosotros consideramos que es muy relevante y que es muy interesante para nuestra actualidad, que es la polarización y la violencia política. Siempre son artículos vinculados a las relaciones internacionales que van a estar siendo premiados al final de este proceso. Pueden participar de este premio todos los artículos que se han publicado entre el 3 de octubre del 2023, que fue la fecha de corte de la anterior edición. Esta es la cuarta edición del premio Oscar Cardoso que estamos realizando, la segunda en conjuntamente con nuestros amigos de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entre el 3 de octubre de 2023 y el 1 de octubre de 2024, en formato impreso virtual, pusimos esta fecha porque fue la fecha de lanzamiento que hicimos virtual de este premio. El cronograma tentativo que tenemos es, hoy es el último día para que aquellas personas que quieran puedan proponer sus propios artículos para difundirlos, para que nosotros, el jurado, ¿sí?, pueda preseleccionarlo y pueda luego ponerlo a consideración. El 28 de octubre vamos a publicar cuáles son los artículos preseleccionados para que ustedes puedan votar de las redes sociales, página web, etcétera, en conjuntamente REDAPE y Universidad Nacional de Córdoba, puedan votar y elegir los que ustedes consideran de estas cuatro categorías que son los mejores artículos publicados. Y ya para la semana del 11 de noviembre esperamos ya tener los ganadores y poder hacer la premiación. Sin más, me gustaría pasar la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, agradecer nuevamente por su presencia y por el apoyo y la organización que estamos haciendo este premio. Para nosotros es un verdadero placer y es un honor poder compartirlo con ustedes por este segundo año consecutivo. Estamos en más proyectos que ya próximamente seguramente contaremos. Esto no se agota en el premio, así que, decana Mariela Parisi, por favor, pasarle a usted la palabra. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Patricio. La verdad que para nosotros, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, es un gran orgullo poder estar construyendo todo este camino juntos, junto con REDAPE y, como vos bien decías, con proyectos conjuntos para ampliar y para ofrecer nuevas propuestas
en este camino de formación y de superación de nuestra profesión y del periodismo especializado en relaciones internacionales. Esta segunda edición de este premio es una instancia muy importante porque fomenta la producción original, el análisis, eh, justamente incentiva también las trayectorias y la profundización en la investigación, en estos marcos de lectura tan necesarios en la profesión periodística, en estos marcos que hacen a una necesidad muy grande en la construcción de ciudadanías poder tener lecturas serias y profundas en cuanto a el periodismo especializado en política internacional, relaciones internacionales, y ustedes hacen un gran trabajo en ampliar, crear puentes, y en eso estamos también muy contentos de poder participar. También felicitar por la organización el día de hoy del panel con excelentes figuras como las que van a estar participando, a quien fue premiado en la edición anterior y a estas nuevas categorías que se incorporaron, que vos muy bien explicabas y que van de alguna manera ampliando estos horizontes que hacen a la profesión de los periodistas especializados y incentivar también, ¿no?, a todos aquellos que desde el discurso periodístico pueden ir viendo la posibilidad de perfeccionarse, de especializarse, y para eso, bueno, espero que pronto, y creo que sí, vamos a tener buenas nuevas, buenas primicias para poner en consideración y dar cuenta a todos ustedes. Así que muchísimas gracias, feliz de participar. Disculpen que un poco aquí yo estaba en una reunión de Consejo Superior, con lo cual me aparté para poder estar presente en esta bienvenida eh, a, a la premiación y al panel excelente que nos va a acompañar. Así que muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos ustedes. Gracias especiales, Patricio Billion. No, muchas gracias, decana. Gracias por su participación. Bueno, sin más, para ya poder arrancar, porque la verdad que queremos escucharlos a Dolores y a Gonzalo. Agradecerles nuevamente a usted por su participación y agradecerle a todos y a todas quienes están aquí hoy conectados. Y ya le dejo la palabra a nuestro coordinador académico, Elio de Anthony, para que por favor pueda presentar el panel y iniciar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Patricio Bellini, coordinador de Asuntos Internacionales de REDAPE. También a Mariela Parisi, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros es un honor y es un placer compartir la organización de los premios con semejante institución como la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy queremos lanzar oficialmente el Premio Oscar Cardoso a la labor periodística argentina en relaciones internacionales, edición 2024. Como decían tanto Patricia y Mariela, este premio es un merecido reconocimiento al trabajo que hacen los periodistas para acercarnos a los acontecimientos que marcan la política mundial y también un homenaje muy merecido a ese gran periodista internacional que fue Oscar Cardoso. En esta ocasión nos interesaba particularmente adentrarnos en lo que fue la experiencia electoral de Venezuela el 28 de julio pasado, en las últimas elecciones. Como todos y todas saben, las elecciones en Venezuela desde hace, diría, más de una década que despiertan muchísimo interés en la comunidad internacional. Son una de las elecciones más observadas y también más comentadas del mundo. Y nos gustaría traer a dos personas, nos interesaba poder dialogar más en profundidad con dos personas que estuvieron allí, haciendo una cobertura de las elecciones, como veedores electorales o también haciendo coberturas periodísticas. Así que hoy tenemos el privilegio de contar con Gonzalo Báñez y Dolores Gandulfo. En primer lugar, ellos van a exponer durante 15 minutos y después vamos a abrir una ronda de intercambio para que podamos responder preguntas, escuchar inquietudes, comentarios acerca de la presentación que hicieron tanto Gonzalo como Mercedes, como Dolores, perdón. Bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Dolores Gandulfo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Tiene un máster en Gerenciamiento del Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown
es doctoranda en Ciencia Política de la Universidad de San Martín, es directora del Observatorio Electoral de COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Es co-coordinadora de la Clínica para Partidos Políticos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y miembro del Consejo Asesor Latinoamericano del Instituto de Transiciones Democráticas. Así que, Dolores, te cedo la palabra. Bueno, Elio, muchas gracias a Redape y a la Universidad de Córdoba a través de la Facultad de Comunicación por la invitación a este panel, que además es un gusto compartir con Gonzalo, pero también por invitarme también a ser parte del jurado del Premio Oscar Cardoso, sobre todo por dos puntos, ¿no? Como graduada y docente de Relaciones Internacionales, siempre es un placer poder leer el periodismo especializado en internacionales, aquellos que tengan mucho análisis, ¿no? Y creo que cuando empecé la carrera de Relaciones Internacionales leía las columnas de Oscar Cardoso y siempre era un lujo, así que la verdad siempre recordarlo y por otro lado que celebro que Redape ya a partir de esta, como tantas otras, premie a quienes estudian, quienes analizan la política internacional con una mirada crítica y sobre todo con categorías analíticas. Así que la verdad, un placer. Y también, antes de meterme en Venezuela, celebrar esta categoría que decía Patricio se suma como categoría especial este año de polarización y violencia política. Porque este año hubo muchas elecciones, además de la de Venezuela, y la verdad que vemos que la polarización y bueno, y lamentablemente la violencia política viene siendo una característica creciente en los procesos electorales y por lo tanto es muy interesante poder leer a quienes han abordado esa temática durante todo este año. Decía Elio recién bueno, que la idea de hoy en este día era trabajar y conversar sobre las elecciones en Venezuela. Me tocó participar como vedora internacional allí, como les decía recién en la presentación. Tengo un eh, saco ahí en el auto, ¿viste? Re lindo. Ahí está. Yo soy directora del Observatorio Electoral de la COPAL. La COPAL es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y es dentro de ese ámbito, desde el 2016, funciona un observatorio electoral que tiene un trabajo técnico en el monitoreo de los procesos electorales, pero principalmente también como para también tener una diversidad de todas las organizaciones que hacemos veeduría internacional. Nuestra característica a la hora de observar elecciones tiene que ver con visualizar el rol de los partidos políticos en los procesos electorales y por eso en cada elección trabajamos mucho con los partidos políticos que participan de la elección para poder abordar las distintas etapas del cronograma electoral. En ese sentido, articulando con todas las fuerzas políticas en Venezuela y sobre todo naturalmente con el Consejo Nacional Electoral, porque para uno poder participar como vedora de un proceso electoral tiene que estar acreditado por el órgano electoral, tiene diferencias en cada uno. Hay distintos tipos de órganos electorales jurisdiccionales, órganos electorales administrativos, en algunos casos ambas confluyen. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral es el órgano que tiene la competencia principal de lo electoral y bueno, a través de ello fue nuestra acreditación. Obviamente fue una elección, como decía Helio, que además de que tiene la mirada internacional, también obviamente tiene la necesidad de poder visualizar todas las instancias que nosotros creemos de lo que se consideran elecciones limpias, transparentes, competitivas, que son los principios básicos de cualquier observación electoral. Para quienes no conocen, digamos, cuáles son las normativas que rigen la observación electoral, simplemente decirles, punto número uno, tenemos que tener una neutralidad a la hora de nuestra participación, un plan de trabajo que se presenta al órgano electoral y bueno, y quién es que nos acredita también, nosotros tenemos un código de conducta que es cumplir con la normativa de ese país para la figura de observadores electorales. Hago un recorte, no todos los países tienen normada la figura de observación
internacional. Por ejemplo, sobre todo los países del Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, no tienen normada la figura de observación internacional, por lo tanto solamente se puede hacer misiones de observación en aquellos países que su normativa lo permite. En el caso de Venezuela así lo dispone y por lo tanto fue ante ese órgano que nosotros desde COPAL presentamos nuestra solicitud. Previo a nuestra llegada a esa elección, nosotros seguimos todo lo que tiene que ver con el cronograma electoral. Esto tiene que ver con la presentación de las candidaturas, en muchos casos las inhabilitaciones de las candidaturas, no solo en Venezuela, en la mayoría de los países de nuestra región hay un proceso previo a las elecciones donde hay una cantidad que a veces no consideramos de inhabilitaciones de candidaturas y por lo tanto eso es algo que nosotros observamos y armamos una agenda propia, además de la que obviamente dispone el órgano electoral, que en general tiene que ver con charlas explicativas, informativas sobre el proceso electoral y las dinámicas de los distintos despliegues electorales. Nuestra mirada, al estar puesta en los partidos políticos, armamos una agenda donde tratamos de dialogar con todas las fuerzas que compiten en elección, con la sociedad civil, con la academia, porque siempre obviamente nos dan una mirada que enriquece la observación electoral y complementamos toda esa agenda preelectoral de intercambios con los distintos actores con un formulario de observación que es sistematizado, que cambia de elección a elección, teniendo en cuenta la normativa de cada país y en función de eso el día de la elección es que aplicamos ese formulario de observación que luego dispara los datos para el informe final que le entregamos al órgano electoral. Es importante entender ese rol porque obviamente al tener esta dinámica de ser acreditados por el órgano electoral, también tenemos ciertas obligaciones que tiene que ver, por ejemplo, con no dar notas a la prensa previo a nuestra presentación al informe del órgano electoral, que el órgano electoral publique nuestro informe y no nosotros sin su autorización. Bueno, hay distintas instancias que tenemos que cumplir y que obviamente es nuestro trabajo hacerlo. En el caso puntual de Venezuela, nosotros teníamos ya el antecedente de haber observado elecciones en Venezuela, habíamos estado en elecciones anteriores, junto con otras organizaciones, fuimos acreditadas en esta oportunidad, no hubo muchas misiones de observación, incluso algunas que participamos, digamos, no teníamos la capacidad para poder participar de las auditorías. Solamente dos instituciones participaron desde el punto de vista técnico de las auditorías, que fue el Centro Carter y el CELA, que fueron los que formalmente dieron también un informe a eso. El CEL es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, bueno, el Centro Carter es bien conocido, el grupo de expertos de Naciones Unidas, que fueron con un grupo reducido y que lo que hicieron fue presentar un informe ante la Secretaría General de Naciones Unidas, no un informe público. Y bueno, y en el caso de nosotros y el Observatorio de la Integración, también participamos, pero no de las auditorías. En ese sentido, ¿qué es lo que me gustaría transmitirle? ¿Qué es lo que nosotros vimos en el marco de ese proceso preelectoral de intercambio con los distintos actores, sobre todo teniendo en cuenta con otros procesos electorales que habíamos observado en Venezuela? Primero, el punto principal que siempre se pregunta, ¿no? A la hora de estas elecciones que suelen ser muy polémicas es, bueno, ¿por qué se va a observar una elección que está siendo cuestionada por distintos actores de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que esa pregunta supone dos respuestas. La primera tiene que ver con que nosotros vamos muchas veces a procesos electorales donde hay ciertos cuestionamientos y sin ir más lejos podría decir que fuimos a las elecciones de El Salvador en el mes de febrero, donde un presidente se presentó a la reelección sin poderlo hacerlo a través de su constitución y donde había muchas denuncias por parte de la oposición de no tener una competencia equilibrada o igualitaria en la contienda. Por lo tanto, esto es algo que se suele dar, lamentablemente, y cada vez más frecuente en los procesos democráticos y que la idea no es, digamos, no ir a observar una elección porque hay ciertas normas que no se están cumpliendo,
Podría decir lo mismo en el caso, por ejemplo, en el último proceso electoral de Guatemala, que lo seguimos muy de cerca, porque durante todo el proceso, no solo de la cantidad de inhabilitaciones preelectorales, pero la judicialización que se dio incluso entre la primera y la segunda vuelta electoral, y la gran crisis que se generó incluso el día que el presidente actualmente en ejercicio, Arévalo, tenía que asumir el poder. Por lo tanto, estas situaciones se dan en América Latina, se dan en América Latina, y no quiero ponerlo como una excepción negativa, porque la verdad que si uno ve el mapa a nivel mundial, la verdad que no es la excepción América Latina en materia democrática, diría que es la excepción por ser democracias, porque la mayoría de los países a nivel mundial no tienen gobiernos democráticos. En el caso de América Latina, algo interesante, a pesar de tener lo que podríamos decir en muchos casos democracias defectuosas en algunos puntos, de lo que consideramos obviamente las categorías de lo que es una democracia plena. La verdad que las y los latinoamericanos seguimos eligiendo ir a elecciones para pensar que puede haber una posibilidad de cambio, y me parece que eso es lo significativo en nuestra región, a pesar de la judicialización, a pesar de las inhabilitaciones, a pesar de muchas veces la competencia poco equilibrada. Entonces, ese sería el primer punto por el cual nosotros estábamos interesados en ir a Venezuela. El segundo punto es porque había un reclamo por parte de las fuerzas políticas que compiten en la elección de que haya misiones de observación, de que haya presencia internacional. Bueno, me imagino que ahora Gonzalo contará del periodismo, pero también me imagino que había también una necesidad de que haya periodismo internacional también cubriendo las elecciones. En el caso nuestro, las fuerzas políticas con las que dialogamos tenían mucha vocación de que podamos estar, y bueno, y el órgano electoral habilitó nuestra participación. En ese sentido, cuando nosotros vamos a Venezuela, tuvimos algunos intercambios previos, pero la verdad que la mayoría de los intercambios con las fuerzas políticas las tratamos de hacer en el territorio venezolano, en Caracas. Y lo que podíamos observar, algunas constantes y algunos acuerdos incluso entre oficialismo y oposición. Diría que las constantes era un reconocimiento por parte de las fuerzas políticas de la oposición, de que había una competencia desigual que por ahí uno podía visualizar a través de los datos que nos daban, principalmente en el marco de lo que era la propaganda electoral, obviamente en el plano de lo que tenía que haber sido con todo el proceso vinculado a ciertas inhabilitaciones. Em, pero que aún así, digamos, teniendo en cuenta toda ese punto de partida, consideraban que era muy importante la participación electoral. Creían que las estrategias previas, recordemos que la oposición durante muchos años había optado por el abstencionismo, había llamado, perdón, al abstencionismo, y había optado por no participar en los procesos electorales, y por lo que ellos mismos nos transmitían, esa había sido una estrategia que consideraban había fracasado, y que por lo tanto había una necesidad de participar, aún a pesar de las consideraciones que tenían respecto a la equidad en la competencia. Y el segundo punto, que yo decía, bueno, esa podía ser algo que visualizábamos de todos los partidos de la oposición, y cuando hablo de todos los partidos de la oposición es porque a veces, visto de afuera, hay como una oposición y el oficialismo, y cuando uno dialoga con distintos actores en Venezuela, se da cuenta que hay muchas oposiciones, y que por lo tanto también es bueno escuchar los matices que hay entre las distintas oposiciones. Y el punto que yo les decía que generaba un acuerdo entre el oficialismo y la oposición tenía que ver con el instrumento de votación venezolano, con la forma en que los venezolanos y las venezolanas eligen, que tiene que ver con el voto automatizado, si bien uno puede plantear, ¿no?, que desde afuera es un sistema que ha pasado muchas auditorías, que incluso el Centro Carter planteó durante muchos años la autenticidad y la fortaleza, la solidez que tiene el instrumento de votación venezolano. Lo hacía también las fuerzas políticas de la oposición. Incluso uno de los candidatos de la oposición, eh, quien fuera también vicepresidente en años anteriores del Consejo Nacional Electoral, nos decía directamente: no hay forma de que el sistema de votación venezolano pueda ser hackeado.
Y esto lo digo porque me parece que va a hilar algunas de las cosas que sucedieron en el postelectoral, ¿no? Creo que ese era el gran consenso que tenía la oposición junto con el gobierno, y el gran consenso que tenían las distintas oposiciones era que se había llegado a un punto en donde era elemental participar, que la estrategia de la no participación ya no era, digamos, una opción para la oposición. Dicho esto, y teniendo en cuenta ese proceso preelectoral y viviendo los días previos de la elección un clima donde no se visualizaba actos de violencia, fue incluso los cierres de campaña, tanto del oficialismo como digamos, de la fuerza política más fuerte por parte de la oposición, habían sido con mucha tranquilidad y muy populosas ambas. Cuando se llega al día de la elección, que obviamente uno va y como en cualquier observación empieza a recorrer distintos establecimientos, lo primero que uno puede llamar de la atención de ese día es que había una muy alta participación. O sea, había una vocación muy fuerte de ir a votar. Esto se visualizaba desde muy temprano. Se veía presencia, que también obviamente tiene mucho que ver con la movilización política. Se veía presencia del oficialismo, pero también se veía presencia de la oposición, más allá de que es un voto automatizado. Cada uno de los partidos puede presentar a lo que serían nuestros fiscales, que serían los representantes de ellos de cada una de las fuerzas políticas, porque cada uno de esos representantes al final de la jornada, una vez que la máquina de votación emite el resultado, se debe llevar un acta, que es lo que le permite, digamos, a través de la fiscalización partidaria, poder tener los resultados electorales. Por lo tanto, veíamos presencia por lo menos en Caracas, que fue el lugar donde nosotros observamos, vimos mucha presencia de oficialismo y de oposición. Durante la jornada electoral, como les decía, no fue una jornada con complicaciones, no fue una jornada con incidentes, con situaciones de violencia. Ha habido, obviamente, como lo hay siempre, algún hecho puntual, pero no ha sido una tendencia a eso, ni mucho menos. Incluso los distintos actores manifestaron que la jornada de elección fue una jornada pacífica. El punto central estuvo dado con, yo diría, el cierre de la jornada electoral, y por eso pongo el foco en lo que le decía preliminarmente con respecto a la fortaleza del instrumento de votación. Cuando se plantea, ¿no?, que iba a haber por parte del Consejo Nacional Electoral un primer boletín que es bastante dilatado en el tiempo, o sea, termina dándose alrededor de las 12 de la noche. Se da un primer boletín que a juzgar por los actores, sobre todo de la oposición, no estaba basado en lo que es el boletín que genera el instrumento de votación. Entonces no había, digamos, una posibilidad de verificar que ese primer boletín tenga, digamos, el registro de las actas, como siempre se hace, subiéndolas al portal del Consejo Nacional Electoral, que muchas veces se da en el tiempo, pero que en este caso, al dar un resultado con tanta contundencia, requería, digamos, el respaldo de las actas para que cada una de las fuerzas políticas pueda verificar esos resultados. Entonces, en ese sentido, diría que ese fue el punto donde fue un parteaguas a la hora de pensar la continuidad del proceso electoral, y por eso separo, digamos, un poco lo que tiene que ver con el instrumento de votación, porque no había posibilidad en ese momento de verificar de las auditorías propias que permite el instrumento de votación. A seguir con ese, digamos, con ese, a mi entender, derrotero de empezar a dar ciertos resultados desde un punto de vista casi concluyentes, sin tener todavía las actas que puedan verificar esos datos. Empieza también obviamente la oposición a expresar que no tenía las actas, que había representantes de sus partidos políticos que no tenían las actas, y por lo tanto se le empieza a solicitar al Consejo Nacional Electoral. Recuerdo, como les decía al inicio, la única autoridad electoral de la función electoral en Venezuela, a que pudiese publicar esas actas y a que pudiese darle la garantía a los partidos políticos.
Yo decía un primer derrotero y cuál es el punto que para mí es el más contundente de ese anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral el día de la elección, que tiene que ver con que expresa el presidente del órgano electoral que la dilación de ese primer boletín había tenido que ver con un intento de hackeo sobre el sistema. ¿Por qué digo que ese punto a mí me parece muy importante para tener en cuenta? Porque si retomamos lo que les decía, que el gran acuerdo que por lo menos nosotros como observadores habíamos podido observar, habíamos podido acreditar o registrar en el proceso preelectoral, era que había un consenso generalizado de la fortaleza del instrumento de votación, que sea el propio órgano electoral el que ponía en duda la fortaleza del órgano del instrumento de votación al plantear que había habido un intento de hackeo, obviamente abre a cualquier cuestionamiento por parte de las distintas fuerzas políticas, además en un escenario donde se emite un resultado concluyente. Por lo tanto, nosotros como misión de observación lo que hicimos fue sacar un comunicado donde planteábamos esos dos puntos, solicitando, por un lado, al Consejo Nacional Electoral que pudiese dar mayores informaciones respecto a lo que había sido el hackeo informativo al órgano electoral, informático, perdón, al órgano electoral, y por otro lado, que se le dé las garantías del acceso a las actas a la oposición. Diría que ese fue el comunicado más concreto y diría casi el único que como misión de observación pudimos sacar, porque obviamente después la mayoría de las acciones que se fueron dando y la mayoría de las intervenciones que tuvieron incluso otros actores políticos y al mismo tiempo otros países tuvieron que ver con eso, con plantarse en plantarse en esa idea que era necesario para cualquier tipo de aceptación de resultados las actas electorales. A continuidad, y ustedes lo saben como yo, al día siguiente, ese primer boletín se consolida en la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral de la reelección de Nicolás Maduro, y obviamente ahí es que se sigue con este planteo. No se puede dar un resultado electoral si no tenemos actas que lo validen. En ese punto, y para no hacerla tan larga, lo que me parece importante es cómo, bueno, cómo se actuó después desde el punto de vista de la comunidad internacional. Yo creo que el devenir de los acontecimientos a mí me dio una sola alerta desde el punto de vista de lo que, como por la experiencia electoral que tengo en distintos procesos electorales. Hay un punto que para mí modifica, ¿no? el status quo respecto a lo que es la validación de la elección, que tiene que ver con la judicialización del proceso electoral. Cuando Nicolás Maduro, como presidente y candidato, le pide al Tribunal Supremo Electoral que verifique la elección, por lo tanto, le quita el mandato a quien tiene la competencia electoral y se la da al Poder Judicial. Es un punto que para mí es de inflexión, porque una vez que se judicializa, ya el órgano electoral no tiene el mandato, y al mismo tiempo, al no tener mandato el órgano electoral, los partidos políticos tampoco tienen a dónde recurrir para poder pedir una revisión de la elección. Por lo tanto, a mí me parece que ese es un punto, desde el punto de vista electoral, que no se debería haber cruzado. Y obviamente después separándolo, y eso ya sería una opinión política que cada uno puede tener respecto a las autonomías políticas que pueda tener el órgano judicial, ¿no? Pero me parece que el punto, desde el tema electoral propiamente dicho, es que cuando se pasa a una judicialización del proceso electoral, ya hay muchas garantías y procedimientos que tienen los partidos políticos para poder revisar la elección que se pierden. Entonces, creo que ese es el punto que para mí es muy polémico en lo que tiene que ver con el proceso. Y después, obviamente, y en esto sí me parece que es muy importante, que cómo reaccionan los distintos países respecto a la aceptación de los resultados. Por un lado, yo diría que hay dos tipos de países, ¿no? Los países que tenían una definición del resultado antes de la elección y que por lo tanto
de un lado y del otro, de aceptación o de negación del resultado, me parece que hay países que ya tenían una definición previa a la elección y que en realidad consolida postelectoral lo que inicialmente ya creían de la elección. Y me parece que hay otros países, y sobre todo yo destaco a Colombia y a Brasil, que tiene que ver con el rol que juegan en este proceso en este proceso venezolano que no empieza con las elecciones, sino que yo diría que termina con las elecciones, porque para los que no conocen, hay un acuerdo, el Acuerdo de Barbados, que es todo un proceso de negociación que se fue dando entre la oposición y el gobierno en Venezuela, que mucho tenía que ver con algunas concesiones por parte de los distintos actores que tenían impuestas sanciones sobre Venezuela, pero al mismo tiempo también algunas acciones que debía desarrollar el gobierno de Venezuela para poder llevar adelante las elecciones. Y por lo tanto me parece que al ser actores, tanto Brasil como Colombia, garantes de ese proceso, obviamente necesitan seguir acompañando el proceso y el diálogo entre el gobierno y la oposición, porque de lo contrario ya no habría interlocutores válidos para poder llevar adelante ningún tipo de negociación en el plano internacional. Y creo yo eso también debilita la posibilidad de que se pueda generar una resolución a la crisis en Venezuela. Por eso creo yo que tuvieron esta intención de poder fortalecer la idea de, por un lado, de que sean las propias fuerzas venezolanas las que se sienten en una mesa de negociación para poder tener una salida a este conflicto, y al mismo tiempo siempre empujando y por un lado, tanto Lula principalmente hizo mucha referencia y críticas al proceso de judicialización, y al mismo tiempo siguió muy anclado en la necesidad de que se pidan las actas. Y creo yo hoy, en este contexto que ha avanzado tanto, me parece que el gran punto que todos los países latinoamericanos van a tener en su consideración tiene que ver con cuánto de la crisis en Venezuela sigue impactando en los países latinoamericanos a través de la crisis migratoria. Esto lo dijo hace muy poquito Boric en una conferencia, en un foro internacional, diciendo Chile no puede recibir más migrantes venezolanos. Entonces me parece que ahí está el punto principal, porque cuando uno visualiza cuáles son las distintas dinámicas que se pueden dar de acá a enero, además es una transición larguísima, porque las elecciones fueron en julio y el próximo gobierno asumirá en enero, por lo tanto todavía hay mucho en el plano de la negociación que se viene dando incluso al interior de Venezuela. Pero me parece que el punto no corre tanto ahora por la cuestión económica, porque incluso cuando uno está en Venezuela, y Gonzalo, y ya con esto termino, por ahí da cuenta también de eso, uno visualiza que en Venezuela ha diversificado muchísimo sus mercados y que ya lo que tiene que ver con los intercambios comerciales con América Latina, diría que ya incluso están en un número muy bajo respecto a los mercados con Irán, Turquía, China, etcétera, y Rusia, y por lo tanto en ese punto me parece que no le va a generar un impacto a la región. Sí me parece que la cuestión de la crisis migratoria es un tema que la región va a tener que seguir abordando, que los Estados Unidos, el gobierno que asuma, que sea electo el 5 de noviembre, también va a tener seguramente en clave, más allá de que, como vimos en los debates, la América Latina no es un tema en la agenda de las elecciones de Estados Unidos, pero sí Venezuela, y sobre todo por la crisis migratoria, y obviamente también en algún impacto por el petróleo. Pero me parece que hay que ver cómo se sigue desarrollando este conflicto, sobre todo en ese campo, y bueno, y todavía queda mucho por seguir analizando. Pero creo que lo dejo hasta ahí, si les parece, para no correr tanto de tiempo, y después cualquier cosa quedo abierta a más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Dolores, muy interesante. La verdad, para nosotros es muy valioso estar al tanto de todas las cuestiones procedimentales que se llevan a cabo en un proceso electoral. Me parece que muchas veces se desconoce y está bueno complejizarlo y entenderlo desde lo técnico. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Gonzalo Báñez,
Gonzalo es licenciado en periodismo por la Universidad de Palermo, tiene una maestría en estudios internacionales por la Universidad de Itela y trabaja como editor de internacionales en Todo Noticias. Es corresponsal en Buenos Aires de Voice of America, la emisora internacional de Estados Unidos, y es miembro consejero del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Si te parece, Gonzalo, abrí el micrófono y te cedo la palabra. Buenísimo, Elio. Muchísimas gracias. Gracias a la red, obviamente, por la invitación. Un placer estar acá con Dolores y con todos ustedes. Primero y principal, agradecer nuevamente por el reconocimiento del año pasado de la mención, pero de la distinción, pero sobre todo celebrar, ¿no? Que se lleven adelante estos premios, pero porque también impulsan y estimulan la participación de las relaciones internacionales en los medios, que lamentablemente, y formando parte de los medios justamente, muchas veces vemos que es la gran ausente, sobre todo cuando se lo compara a nivel regional y ni hablar a nivel global. Muchas veces, obviamente, las realidades coyunturales de nuestra querida Argentina también nos llevan puestas las noticias internacionales. Con eso no lo quiero justificar para nada, y al contrario, trabajamos para que esa situación se revierta, pero bueno, estas iniciativas y estos proyectos justamente ayudan a eso, así que celebrarlo, la convocatoria de estos premios. Bueno, interesantísimo escuchar a Dolores. Voy a tomar un poco parte de la consigna, sobre todo de este encuentro que era experiencias en Venezuela. Voy a empezar por ahí con parte del relato meramente periodístico, y tal vez cerrar con algún tipo de evaluación propia personal en base a lo que uno va estudiando, va viendo, va escuchando en la calle y también va hablando con distintos interlocutores. Tal vez lo voy a extender un poco más a Dolores, lo explicó muy bien toda la cuestión de los partidos políticos, que es lógicamente lo que trabajan y lo que se especializan con tan acertada experiencia, para llevarlo también un poco más al plano de lo social, ¿no? Que fue tal vez lo que nosotros nos enfocamos sobre todo en la cobertura. Una cobertura que inclusive, bueno, empezó hace meses. Le voy a contar algunos detalles, ¿no? De lo que fue, por ejemplo, nosotros fuimos a Venezuela con una acreditación periodística, una acreditación que, tengo que admitir, nos sorprendió que nos hubiesen aceptado. TN eh, está prohibido en la grilla televisiva de Venezuela, solo se puede ver a través de formato digital, como tantos otros medios independientes que en los últimos años fueron cerrados o fueron vedados, ¿no? En Venezuela. Empezamos el proceso en abril de este año. Durante una semana abrieron muy breve la ventana para postular. Nos postulamos, nos dieron la visa días antes de viajar. Viajamos, la verdad que pudimos trabajar muy tranquilos, por suerte, pero siempre con una presencia omnipresente de lo que era también la presencia del Estado venezolano. ¿Cómo? En primer lugar, la percepción de el cierto grado de temor y de persecución que percibíamos justamente de las personas con las que queríamos entrevistar y hablar. Nos ha pasado muchas veces que por ahí le acercábamos el micrófono a alguien y nos decía, prefiero no hablar, o decía, mira, tengo a mi familiar, a mi hijo, a mi hija detenido después de lo que fueron los primeros días de manifestaciones, y para preservar su identidad y para preservarme a mí y para preservar también a la de mis eh, seres queridos y mis personas cercanas, prefiero no hablar. Muchos que te das cuenta que te decían, sí, sí, está todo bien, y se iban también para evitar cualquier tipo de comentario que pudiese ponerlos incómodos. Y algunas otras cuestiones que, por ejemplo, nos ha llegado un correo electrónico a los primeros días, parte del equipo. Carolina Moroso encabezó la primera parte de la cobertura ante las elecciones. Post elecciones, un correo electrónico a todas las personas del equipo que estamos acreditados, donde simplemente nos recordaban el artículo 20 de la Constitución Nacional, un artículo que citaba la ley del odio y no me acuerdo específicamente qué otra cosa, y se preveían penas de cárcel hasta 15 años para aquellas personas que difundieran ciertos comentarios que estimularan el odio en medios de comunicación. Eran todas cuestiones y pequeños signos de que, por más que obviamente pudimos hacer nuestro trabajo,
siempre estaba omnipresente la cuestión del Estado. Y eso creo que también terminó influyendo e influye efectivamente en el humor y en el clima social. Previo a las elecciones, y me parece también muy importante remarcarlo, de estas, voy a llamarle, me animo a llamarlo irregularidades, que significó que distintos candidatos, como por ejemplo María Corina Machado, no pudiese liderar la, la boleta opositora después de las elecciones primarias que hubo, lo mismo Corina Lloris, que por distintas decisiones de la Corte de la Justicia, perdón, venezolana no pudieron ser candidatas. Se le sumó también a los casi 5 millones de venezolanos que del exterior, fuera del país, tampoco pudieron votar. Y creo que ya eso empezaba a marcar un poco el rumbo, ¿no?, que estaba tomando las elecciones. Pero más allá de eso, había un clima de, de optimismo y, como bien marcaba Dolores, ¿no?, de un clima de ir a las urnas a elegir el futuro del país, que creo que es lo más importante en términos democráticos y es algo que indefectiblemente en la Argentina no tenemos que celebrar, viendo tantas irregularidades que suceden alrededor del mundo y tantas eh, conflictos, guerras, violencia, como bien marcaban también en este nuevo segmento que estaban abriendo. La posibilidad de votar y elegir el futuro del propio país es muy importante y eso indefectiblemente estaba presente en la calle. Pero después de las elecciones del domingo, eh, todo cambió, hubo un quiebre con la ola de arrestos y detenciones, ayudado también por la difusión rápida y temprana de lo que son las redes sociales. Había un cierto grado de temor, o bastante grande, a lo que se llama el operativo Tuntuno, muchos llamaron, ¿no?, que es básicamente la modalidad que parte de las fuerzas de seguridad venezolanas encabezaron en los primeros días de detenciones a personas que habían participado en las manifestaciones de los primeros días o personas que habían estado ligadas a otros actores políticos o propios dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática de 20 Venezuela, del partido de Corina Machado, de la unión de distintas esferas y distintos grupos de la oposición, y un temor muy presente. La verdad que, a ver, voy a hablar a título personal, no me, yo tengo 30 años, o sea, no participé y no viví lo que fueron esos años oscuros de la dictadura en Argentina, tampoco lo quiero comparar, ni mucho menos, pero sí me pasó de que en el propio trabajo periodístico que nosotros teníamos, había inconscientemente un temor a lo que fuéramos a decir o lo que fuéramos a hacer o dónde nos fuéramos a mover inclusive. Algunos ejemplos: a la noche nos recomendaban, y lo hacíamos de esa manera, con algunos contactos y algunas fuentes en Venezuela y también en el exterior, que articulaban entre, en aquel momento era por ejemplo la crisis de los refugiados venezolanos en la Embajada Argentina, mandar una locación en vivo de WhatsApp durante la noche. Tuvimos que cambiar el alojamiento del hotel en el medio de la cobertura por distintos mensajes y signos de alerta que también habíamos tenido para preservar obviamente nuestra integridad y también la del equipo. Otros periodistas tuvieron que hacer lo mismo, muchos periodistas se tuvieron que ir directamente por fronteras terrestres, o tuvieron que mantenerse algunos días también a resguardo, sin comunicación y sin publicar nada en redes para preservar también su identidad. Y me parece que todo eso da cuenta del contexto social y político, sobre todo en el que se empezó a vivir en Venezuela después de las elecciones. Y eso desencadenó indefectiblemente también en lo que fue, por ejemplo, la salida del Mundo de Urrutia del país y lo que sigue sucediendo al día de hoy. Eh, en la experiencia de los días posteriores y viendo y hablando y siguiendo también muy de cerca lo que sucede en la actualidad, gran parte de los venezolanos estaban ilusionados con que se pudiera llegar a dar un resultado fidedigno y un resultado transparente de las elecciones. Un resultado transparente que claramente no llegó. Como bien decía Dolores, el pedido de que se publiquen las actas oficiales
actas que casi a 3 meses de las elecciones, ya casi, y voy a hablar a título personal, prácticamente entiendo que son muy pocos los que creen que realmente puede haber un acta fidedigna y un acta real a casi 3 meses, y un pedido por una transparencia que cada vez parece más lejana. Y esa es la percepción de muchos venezolanos al día de hoy. Y una percepción que se entremezcla con dudas e incertidumbres sobre un futuro electoral y un futuro democrático que no es claro, ¿no? María Corina Machado dice el 10 de enero vamos a estar ahí, Edmundo González Urrutia va a estar ahí asumiendo la presidencia de Venezuela y asumiendo el rol de jefe de Estado venezolano, y las preguntas de cómo puede llegar a realizarse eso, la verdad que son muchas, y hay gran parte de escepticismo también de que eso vaya a suceder. Y todo parece indicar que el control estatal de 25 años de chavismo en el poder, de control de las Fuerzas Armadas, por más que en el día entre ayer y hoy Maduro removió parte de los principales miembros de la cúpula de inteligencia, pero el ministro de Defensa, Vladimir López, se mantiene también en su cargo, un ministro de suma importancia, una mesa chica conformada por Diosdado Cabello, Delcy Jorge Rodríguez, que entre ellos cuatro prácticamente no se escapan las decisiones políticas. Parece haber un círculo bastante cerrado en torno a Nicolás Maduro, que le permite seguir teniendo indefectiblemente parte del control estatal, que le permite al mismo tiempo estar donde está hoy con esta autoproclamación que se dio extrañamente al día siguiente de las elecciones, en un rol que todo se encamina a que en enero va a asumir nuevamente su reelección. Con todo esto quiero decir que la experiencia, y volviendo de vuelta a la temática de la charla, la experiencia que me llevé yo de Venezuela fue de un país quebrado, un país socialmente quebrado sobre todas las cosas, que muchas veces eso es lo más difícil de recomponer tal vez, un país en el que realmente a mí me dolía escuchar el testimonio de muchísimas personas, inclusive en muchos casos me emocionaba al escucharlos. Tengo bien presente una madre que estaba en las afueras de la alcaldía de la Policía Nacional Bolivariana, que su hija había sido detenida hace una semana. Ella prácticamente no tenía ninguna información, tenía una nieta, o sea, su hija tenía una hija también, debajo de un paraguas a las 2 de la tarde, a pleno sol caribeño venezolano. Me acerqué, ella ya estaba llorando, y fue como un impacto y una ejemplificación de lo que también muchos sentían, de estar entregados a básicamente no tener qué decirle a su nieta, no saber qué iba a pasar con su hija. Un hombre que me lo crucé ahí en la zona de Chacaíto, en el centro de Caracas, y hablamos de fútbol también en vivo, hablamos de fútbol, cargándonos sobre la Copa América. Venezuela venía avanzando, y al despedirse me dice, bueno, gracias por estar acá, y se le llenan los ojos de lágrimas, y le digo, te veo emocionado. Y me dice, sí, la verdad que sí, porque hace mucho tiempo vivimos de una manera en la que nadie quiere vivir, con profesores universitarios que ganan 3 4 dólares al mes y viven gracias a los bolsos de comida o a las tarjetas de asistencia del propio Estado, o a los 120 litros de nafta que el propio Estado le otorga en las estaciones de servicio no subvencionadas, perdón, básicamente las que no le llaman de estaciones de servicio extranjeras. Vivimos viajando 5 horas por día en transporte, los médicos y personal de hospitales, cobrando también un salario mínimo, y necesitamos vivir de la mano del Estado. Se me han acercado, por ejemplo, distintos empleados públicos que me mostraban ellos mismos sus cartas de ingreso a los ministerios, que por temor, lógicamente, y para preservarse, no querían hablar en cámara, y me mostraban los chats de cómo desde el propio ministerio les pedían que el día de las elecciones se sacaran una foto en forma de selfie para presentar después a la semana siguiente, y votando a Maduro, lógicamente, y que si no lo hacían los amenazaban con echarlos y con cortarles también el suministro de esta asistencia social. Digo, todas esas cuestiones que te marcan un Estado que está quebrado, un Estado partido en términos sociales, un Estado
riquísimo como es el venezolano, que tiene una capacidad enorme en cuanto a producción petrolera, que tiene una capacidad enorme en cuanto a capacidad intelectual de los propios venezolanos, ¿no? Un pueblo que eh, con una perspectiva de crecimiento indefectiblemente podría aspirar a una inserción internacional, podría aspirar a recomponer esos lazos políticos, sociales, pero sobre todo económicos que lleven a un normal funcionamiento del Estado, un Estado democráticamente libre, transparente, y que es el pedido, ¿no? Que la comunidad internacional viene haciendo y que entiendo yo que seguirá haciéndolo. Eh, Esas son las impresiones que me llevé de Venezuela y con el deseo, ¿no? Sobre todo de que esas 8 millones de personas, que son millones y millones de familias que han quedado quebradas en los últimos años por este eh, exilio o migración masiva, puedan volver a encontrarse y esa alegría del pueblo venezolano que pueda volver a encontrar un rumbo de normal funcionamiento y un rumbo para que ojalá nuestra querida América Latina también encuentre paz y transparencia en esta democracia que tantas veces es difícil de encontrar. Así que simplemente eso y bueno, el mejor de los deseos también para Venezuela y para toda la región, sobre todas las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. También muy interesante conocer en detalle lo que fue la práctica de la cobertura periodística, cómo estaba el paisaje social, electoral, preelectoral también. Eh, la verdad que para nosotros es muy valioso contar con testimonios que hayan estado ahí en primera mano registrando qué es lo que estaba pasando en una elección que, como decía en la introducción, fue muy observada, muy comentada y muy criticada y lo va a seguir siendo porque, como decían, la asunción formal es el 10 de enero y todavía faltan varios meses y hay varias cuestiones por resolver, tanto en el ámbito de la justicia como también en el ámbito político. Ahora nos gustaría abrir para fomentar una ronda de intercambio de preguntas. Me parece que hay varias cuestiones en las que se puede profundizar, aprovechar que están Gonzalo, que están Dolores, que estuvieron ahí en el terreno viendo cómo se estaba desarrollando el proceso electoral de primera mano. Así que quienes tienen alguna pregunta, si no, yo tengo un par también para hacer, porque es un tema que me interesa, lo sigo y lo estudio desde hace bastante. Así que bueno, si alguien quiere preguntar, lo invito a que abra directamente el micrófono y formule la pregunta, o si prefiere hacerla de manera escrita en el chat, no hay problema, pero estaría bueno que lo hagan de manera oral. Ahí veo que Luisina está escribiendo. La leo, no sé, Luisi, si por ahí no. Si querés hacerla, abrir el micrófono y hacerla, si no la leo. Bueno, Luisi pregunta si notaron algo diferente en la juventud o la situación era general. Vos, Luisi, ¿te referís a si hay un aspecto particular que hayan visto? Hola, no sé si se me escucha. Hola. Sí, Ah, perfecto, buenas tardes. Disculpen, pero estoy con mala señal. Mi pregunta iba enfocada a, bueno, por esto que comentaban que había como una situación de cierta de normalidad electoral, pero que al profundizar un poco se empezaba a ver un poco de miedo, de respuestas por ahí más superficiales o por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Como que se encargaba un poquito y empezaban a salir cosas. Mi pregunta era, porque generalmente estas situaciones es como la juventud es la que suele estar por ahí más al frente o es la más por ahí contestataria, si esto es algo que se observó en las elecciones en Venezuela o si era algo más bien generalizado dentro de la sociedad, digamos. Por ejemplo, lo que vemos ahora en Argentina, ¿no? Como los jóvenes tomando las universidades, siendo por ahí los más fuertes en contra del gobierno nacional. Obviamente no es el mismo contexto, no son comparables, pero iba en ese sentido mi pregunta.
Muchas gracias, excelente las exposiciones. Gonzalo, Dolores, quien quiera. Como quieran, si quieres, Gonzalo, arranco. Em, bueno, a mí, para hablar de la juventud y para hablar de cómo estaba en relación a la movilización, a mí me gustaría recuperar algo que decía Gonzalo, que para mí fue muy interesante, que lo veía en las calles, porque también a pesar de que estamos en plan de observación, también obviamente uno aprovecha para poder caminar y, bueno, y también hablar mucho con la gente. Lo percibía en las calles, sobre todo, bueno, como les decía, en Caracas, pero al mismo tiempo le preguntaba a determinados actores de la oposición con los que nos reunimos qué pasaba en otras áreas geográficas de Venezuela, porque bueno, a veces el epicentro, la capital, suele tener una dinámica que no se repite en otras regiones. Entonces, yo quería conocer un poco cuál era este clima, si el clima que se vivía en Caracas era el mismo clima que se vivía en otras regiones y un poco también si tenía, digamos, diferencias generacionales. Y lo que pude percibir, esto que planteaba Gonzalo con esa frase de una sociedad quebrada, frustrada en algún punto, iba mucho con lo que visualizaba la oposición de cuál había sido el éxito del mensaje de la oposición en esta elección en relación a elecciones anteriores. Cuando uno veía cuáles eran los ejes de la campaña, que en general, y por ahí por defección argentina, pero la verdad que pasa en general en todos los países, en general cuando uno va a elecciones, la variable económica es un tema que siempre está presente en una campaña electoral. Y sin embargo, por lo menos lo que podía visualizar yo en Venezuela y me lo ratificaban actores con los que dialogaba, es que esta idea del impacto, ¿no? De esta cantidad de migrantes en otros países y como decía también Gonzalo, la cuestión del voto en el extranjero, que también fue muy relevante bueno, por la poca cantidad de gente que pudo realmente acceder al voto desde el exterior. Se daba esta idea de familias rotas, ¿no? De esta idea de lo que se estaba buscando en esta elección era la reunificación familiar. Esto que la oposición supo llevar en su mensaje de campaña era algo que se percibía mucho en la gente cuando hablaba con distintas mujeres que estaban trabajando y te decían, mi hijo se tuvo que ir y yo lo que quiero es que mi hijo pueda volver. La verdad es que lo que uno visualiza es que muchos jóvenes se fueron de Venezuela por la cuestión del trabajo, ¿no? Por la dificultad de poder acceder al trabajo, quizás las primeras oleadas y muchos que vinieron a la Argentina, ahora por la situación económica eligen otros países, pero cuando vinieron a la Argentina vinieron muchos venezolanos en familia, jóvenes, profesionales, que incluso muchos hoy eligen no volver porque han desarrollado y por suerte han desarrollado su vida en otros países, pero la verdad que lo que se visualiza cuando uno está allá es este deseo de poder reunificar a las familias. Y me parece que ese es el gran punto que se visualizaba como el eje de todas las dinámicas de los distintos actores. Creo yo que eso era que atravesaba distintas generaciones, esta idea de poder volver y poder volver también con un empleo y en eso a mí me parece significativo, no para esta elección, me parece significativo para lo que significa para los y las venezolanas. Cuando uno ve, yo pude acceder a algunas encuestas que hizo la Universidad Nacional de Venezuela con respecto a las crisis económicas históricas en Venezuela y dónde focalizaban los venezolanos entrevistados que estaba el punto principal de las responsabilidades con respecto a la crisis económica. Es cierto que muchos, un gran número responsabilizaba al gobierno, pero también un número significativo responsabilizaba a las sanciones. Entonces, también ahí me parece que es algo que es importante que la oposición en Venezuela
en este momento también resignifique y repiense las estrategias respecto a las sanciones, porque es algo que también la ciudadanía ve como un peso muy fuerte sobre la población, no solamente sobre el gobierno. Por lo tanto, ahí me parece que es clave. Y lo segundo, que no lo dije antes, pero que me gustaría también comentarles, es que cuando nosotros hicimos una actividad en la universidad con el equipo de trabajo de IFIT, al inicio Elio decía que yo soy miembro del Consejo Asesor Latinoamericano de IFIT, que es el Instituto de Transiciones Democráticas. Allí el instituto tiene un grupo de trabajo muy interdisciplinario de sociedad civil, empresariado, academia, y distintos actores políticos, y en la reunión que tuvimos cerrada con ellos, recuerdo que un representante de la Cruz Roja, de la sociedad civil, nos decía lo importante de que los observadores internacionales y obviamente todos los actores internacionales que participemos del proceso electoral, llevemos hacia el exterior no una mirada exitosa del proceso electoral, eso tenía que ver con el resultado que se diera del proceso el día domingo, pero sí una mirada esperanzadora de que no todo está perdido en Venezuela, para que no haya un abandono de la comunidad internacional del proceso de resolución de la crisis en Venezuela. Y me parece que ese es un punto interesante, porque realmente la sociedad civil necesita que haya un acompañamiento de la comunidad, sobre todo regional, a la crisis en Venezuela. Entendiendo, y esto me lo decía un empresario, ¿no? Me decía, entendiendo que la responsabilidad es de los venezolanos y que los que tenemos que tomar las decisiones y tenemos que sentarnos a negociar y tenemos que articular somos los venezolanos, también necesitamos que la comunidad internacional no dé por cerrado el tema de Venezuela, sino que también siga trabajando en pos de la resolución pacífica al conflicto. Así que me parece que eso también es el punto que quería destacar. Gonzalo, ¿querés agregar Sí, algo? no, agrego cortito a lo que decía Dolores, que, ahora, y voy a hablar sobre todo por los lugares en los que nos movimos, que como he marcado Dolores, y lo mismo pasa acá en Argentina, no es lo mismo Buenos Aires que cualquier otra provincia, no es lo mismo Caracas que cualquier otra región de Venezuela, pero mismo, por más que obviamente es el distrito más populoso, mismo moviéndonos dentro de Caracas, no sé, desde Petare, que es el barrio más popular, por así decirlo, hasta las zonas de más alto nivel socioeconómico, con los jóvenes que nos íbamos cruzando en algún punto, emergía la cuestión que sucede, por ejemplo, hacía yo el paralelismo con la Argentina, ¿no? Tantos jóvenes que dicen, no, nunca viví en una Argentina sin inflación. Eh, Acá pasaba que muchos jóvenes decían, nunca viví en una Venezuela sin el chavismo. Y estos 25 años de gobierno, lógicamente también va generando un desgaste, ¿no? De los desgaste lógico que tiene cualquier gobierno, cualquier sistema político que lleva 25 años en funcionamiento. Y muchos de esos jóvenes, con estudios, con perspectiva de crecimiento, con familiares que estaban afuera, simplemente, y no en un tono combativo, simplemente decían, la verdad que también quiero ver cómo es vivir de otra forma, ¿no? Así como hace algunos años, tal vez los cubanos decían, tal vez quiero ver cómo es vivir de otra manera. Bueno, siento que en este caso con muchos jóvenes, por lo menos con los que me fui encontrando y les preguntaba, daban cuenta de esto, de quisiera ver cómo es la Venezuela, que no es una Venezuela chavista, pero con la perspectiva de crecimiento, de reunificar a sus familias, de poder trabajar, de poder estudiar, de poder tener algún cierto, de poder ahorrar, de poder viajar, cuestiones que tal vez no se ven en general, por lo menos en lo que nos encontramos nosotros en la calle, ¿no? Caminándolo y preguntándole a la gente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, también Dolores. ¿Alguno o alguna tiene una pregunta para hacer? Ahí veo Sí, que hola Elio, buenas tardes. Patricio. Ah, perdón, perdón. Estaba la Dale, pregunta de dale, Pato en Indy. el chat. Si no, Dale, Indy, que no hay problema. en Después mi caso yo resolvemos. tenía, bueno, dos preguntas, una por ahí más direccionada a Gonzalo, que era para pensar hoy, en este periodo que pasó post elecciones, si identificabas un cambio en la narrativa de los medios internacionales, también pensando
en la relación o cómo se posicionaron diferentes países al respecto a medida que fue pasando el tiempo. Y otra pregunta también para preguntarle, para Dolores específicamente, era pensando en el escenario particular de Venezuela, pero también por la gran foto que está haciendo América Latina de distintos juegos en distintos países con situaciones particulares, si identificás alguna, o sea, las principales lecciones que se puedan extraer de este proceso electoral, pensando en futuros eventos en la región. Bueno, si te parece, Dolores, arranco y tomo también un poco lo que escribió Pato ahí, que era justamente la relación con los medios y la prensa internacional. Eh, a ver, no sé si Pato te referías a la relación también del gobierno venezolano durante los días de elección o la relación inclusive con la oposición y con los distintos actores. No, me refería más ante la falta de información que había, cómo Mm. era tu vínculo con tus pares, ¿no es cierto? Cómo iban supliendo esa falta de información entre ustedes. Siempre hay una camaradería que existe, ¿no es cierto? Y básicamente te consultaba eso, ¿no? ¿Cómo fue ese vínculo, teniendo en cuenta que vos hablaste mucho de tu experiencia, ¿no? Me pareció muy rico esa parte. Bien, perfecto. Eh, bueno, a ver. La prensa internacional, a medida que fue pasando el tiempo, y también lo voy a conectar con la pregunta de Indiana, y esto pasa en todo el mundo, ¿no? Y lo vemos con la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, lo vemos con Medio Oriente. A medida que va pasando el tiempo, también la espuma empieza a bajar, la atención en general empieza a bajar y los medios internacionales no son la excepción. Inclusive en el corto plazo, a la semana, a las 2 semanas, por ejemplo, que nosotros a los 10 días, nosotros seguíamos en Venezuela y ya prácticamente éramos la única cadena de noticias internacionales que no tenía presencia permanente. Por ejemplo, Caracol Noticias de Colombia tiene presencia permanente, CNN en español tiene presencia permanente, que seguíamos en Venezuela, ¿no? Y eso también habla de un poco la narrativa, lógicamente, y la disyuntiva también que empezaba a tener la oposición para a través de los medios internacionales, de la prensa internacional, lograr sostener esta posición, esta postura de reclamo y de pedido sobre toda la comunidad internacional de que lo acompañe. En este tipo de coberturas, los medios trabajamos muy de forma conjunta, sobre todo con los colegas que uno conoce. Hay mucha solidaridad en este tipo de coberturas de dónde se va uno a cubrir, dónde se va a mover, qué tipo de fuente va a utilizar, qué tipo de fuente va a preferir evitar, eh, para resguardarse, digo, con cuestiones logísticas. Y eso es algo que se mantiene muy presente siempre en la cobertura. Cuento una anécdota, uno de los primeros sábados que hubo una marcha opositora, nosotros estábamos en vivo, por ejemplo, y estaba Joaquín Sánchez Mariño de Infobae arriba del camión de María Corina Machado, nos acercamos nosotros, le extendí la mano para preguntarle a Corina Machado algo y Joaquín estaba arriba del micro, él está trabajando para Infobae y otros medios de afuera, y agarró el micrófono de TN y le hizo la pregunta y cuando Corina Machado respondió le puso el micrófono de TN también, digo, como ejemplo de lo que es el trabajo periodístico, ¿no? En estos tipos de cobertura, que después se extiende, obviamente, y uno va manteniendo en contacto con distintos actores e interlocutores para tratar de mantener esa información ante la falta de información oficial, tal vez. Pero sobre todo, a medida que fue pasando el tiempo, yo creo que en términos generales los medios de comunicación ya fueron, así como con los gobiernos que hablábamos antes, con una posición bastante tomada, ¿no? Digo, en la Argentina y también en medios extranjeros e internacionales. El tema Venezuela es un tema que todos sabemos bien acá, que divide mucho en temas institucionales y políticos, también a los medios. Entonces están los medios que tienen una postura totalmente crítica al gobierno de Nicolás Maduro, lo tenían antes las elecciones y la siguen teniendo ahora y todavía tal vez más. Medios en algún punto más, vamos a llamarlo de un sector, de una franja más media que buscan tener una posición más cercana, tal vez en parte al oficialismo en algunas ocasiones, pero también con una mirada bastante más crítica, y otros medios que pueden llegar a ser más condescendientes
al gobierno actual. Creo que esos tres grupos de medios en algún punto se sostuvieron, se mantuvieron a medida que pasaron los meses, pero sobre todo ese grupo intermedio se volcó un poco a una mirada un poco más crítica justamente ante la falta, ¿no? de actas, de publicación oficial, de comunicación oficial y ante todos los hechos que fueron quedando en evidencia después. Si uno me pregunta, si me preguntas ahora, yo creo que la incidencia de los medios bajó, pero bajó también la atención en general de lo que está pasando en Venezuela. Que esto puede llegar a reflotarse, indudablemente, tal vez con algún hecho puntual, con posiblemente el 10 de enero, si hay algo que pueda sacudir un poco las estructuras y que pueda generar que para la audiencia en general Venezuela no sea lo mismo de siempre, sino que va a pasar a lo nuevo. Y también hay una cuestión de que todo lo que está sucediendo a nivel internacional hace que las noticias vayan tapando noticias que ya ahora parece que hace 3 meses quedó viejísima la elección de Venezuela y que ya es un tema resuelto, ¿no? Siempre contamos acá en el canal, me tocó viajar con Nelson Castro, me tocó acompañarlo en lo que fue la Navidad y el Año Nuevo en Ucrania en el 2022. Hacía menos de 9 meses había empezado la invasión de Rusia a Ucrania y cuando nosotros estábamos viajando un montón de gente nos decía, pero que la guerra no terminó, en el común denominador de las personas cuando ya el tema se corre de agenda es porque es un tema resuelto también. Y en cierto sentido la oposición está corriendo con el riesgo de que este tema se desinfle, que las manifestaciones y las movilizaciones que, por ejemplo, se dieron el último 27 de septiembre, que no fue tan masiva como había sido el 27 de agosto, también empieza a desdibujarse, también empieza a desinflarse y que el todo en general termina siendo que el motor que empuje esta retórica y este discurso opositor que lo sostuvo hasta en un tono, hasta en una posición expectante en lo que podía pasar a futuro, se empieza a desinflar y que con eso también se desinfle su posibilidad de seguir adelante con este reclamo. Entonces creo que ese es el papel que están jugando hoy por hoy los medios y unos medios que tampoco hay que mirar para el otro lado, están sufriendo no solo en la Argentina, sino a nivel global e internacional, una crisis sin precedentes que hace que los recursos también sean mucho más limitados y que esos recursos se vayan enfocando a lo que va siendo la atención y la, la noticia del momento, ¿no? Y hoy por hoy estamos con la guerra entre Israel, bueno, en Medio Oriente en general, con lo que son las elecciones en los Estados Unidos, con lo que hace el G20 ahora dentro de poco tiempo, y esas, vamos a llamarle, distracciones del ámbito internacional en algún punto le juega a favor también al gobierno de Nicolás Maduro para que los ojos de los medios a nivel general internacional no estén puestos en Venezuela, sino en otro lado. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, y para ir cerrando, yo quería hacer una pregunta más vinculada. Perdón, Dolores, pero te No, cedo la palabra y si querés contestar y vincular no, las no, dos. dale, dale, sí, sí, hagamos eso. Porque quiero hacer una pregunta vinculada al futuro, relacionada a algo que mencionaste. Vos usaste la palabra negociaciones para hablar de cara a la asunción del 10 de enero, ¿no? Te quería preguntar cómo ves este proceso, digo, si crees que puede haber algún tipo de negociación entre el candidato opositor, Edmundo González y Maduro, si puede haber alguna mesa de diálogo para, incluso, bueno, había un sector de la oposición que reclamaba que se repitan las elecciones, entiendo que eso tampoco es una postura saldada hacia dentro de la oposición. Te quería preguntar eso, ¿cómo ves que se puede desencadenar este proceso de acá al 10 de enero? Si puede haber alguna instancia de negociación o si se pueden repetir elecciones, ¿cómo la ves? A ver, yo creo que constantemente hay instancias de negociación y la propia oposición, incluso previo a la jornada electoral, planteaba que no era, o sea, no era un proceso independientemente del resultado que hubiese tenido la elección, no era un proceso que se terminaba ese día, sino que requería que todavía se siga trabajando mucho en lo que tenía que ver con el proceso de negociación. Me parece que algo muy importante y que se vio a la luz
de no sacar el foco, por ahí obviamente como marcaba muy bien Gonzalo, el foco del periodismo naturalmente corre en función de la agenda internacional y de las novedades en las distintas regiones, pero claramente para los actores que están en Venezuela, no perder el foco del fortalecimiento, por un lado de la oposición en Venezuela y por otro lado de la sociedad civil, porque uno de los puntos, a mí me preguntaban mucho, y esto también quiero recuperarlo porque lo dijo muy bien Gonzalo respecto a la solidaridad en el periodismo, y la verdad que en el plano de lo que son las observaciones electorales también hay mucha coordinación entre las distintas misiones, y no solamente entre las distintas misiones de observación internacional, sino también con las misiones de observación nacional, que para nosotros siempre son claves, porque obviamente las organizaciones que hacen observación electoral nacional tienen una capilaridad en el territorio, que pueden tener información que nutre mucho la visión de las misiones de observación, y por eso, si bien no solamente por una cuestión de cómo se dio el proceso, sino también por una cuestión de logística, muchos de nosotros tuvimos que retirarnos tempranamente de Venezuela, pero principalmente por la conectividad de las aerolíneas que cerraron sus operaciones, y por lo tanto eso hizo bueno, que tengamos que seguir monitoreando desde afuera, pero con mucha articulación y con mucha dinámica de reuniones entre las distintas misiones de observación, pudiendo también intercambiar, pudiendo también seguir en contacto con los distintos actores con quienes estuvimos en contacto. Por lo tanto, eso es algo que seguimos más allá de que no estamos obviamente en plan de misión, sí seguimos interactuando con todos esos actores y tenemos información de que estos diálogos se siguen dando, pero me parece que es muy importante y clave de que la comunidad internacional trabaje muy de cerca con los actores que están en Venezuela. Creo yo que sería un error hacer algo como lo que pasó con Guaidó, claramente los venezolanos y venezolanas saben que no se puede reconocer a un dirigente que está en el exterior mientras siguen estando gobernados por otro dirigente, porque eso a la hora de lo que es la vida cotidiana digamos, y el estar en Venezuela es muy poco fructífero. Por lo tanto es muy necesario que se actúe y se interactúe con los actores en Venezuela. No está claro qué va a pasar, pero hay elecciones para la Asamblea. Esto claramente pareciera algo muy loco pensar en un proceso electoral después de lo que fue el proceso electoral, pero incluso algunos actores siguen trabajando en la dinámica de generar una nueva elección. Eso todavía no está cerrado, por la información que tenemos nosotros con distintos actores con los que hablamos, todavía se sigue negociando esa posibilidad. Entonces me parece que todavía está en desarrollo, y lo más importante es no juzgar anticipadamente el proceso, sino realmente trabajar de una manera seria en lo que es el proceso de negociación y escuchando a los actores. Nosotros, incluso en muchas de las acciones que tuvimos, bueno, de ver si sacábamos un comunicado, de sacar un comunicado, muchos de los propios actores en Venezuela nos planteaban que era mejor no tener una voz para poder seguir adelante con distintas negociaciones que se venían dando en Venezuela. Por lo tanto, me parece que hay todavía un proceso en curso y que hasta el 10 de enero se va a seguir desarrollando. Sí me gustaba recuperar la pregunta anterior brevemente, porque a mí me parece que sí, en los procesos electorales en la región podemos, a pesar de que obviamente cada proceso electoral es diferente, sea un contexto político, con normativa electoral distinta, sí hay tendencias que se vienen dando en los procesos electorales, y yo creo que hay un tema que es muy importante, y lo recuperaba Gonzalo con el caso argentino, ¿no? De cuidar el hecho de que en la Argentina tenemos un sistema que funciona, que es legitimado por los distintos actores, que con más, con menos, con mayor participación o menor participación, las y los argentinos sabemos que podemos ir a elecciones y podemos generar cambios en ese día de la elección, y además porque seguimos pensando, y esto creo que es igual para todos los latinoamericanos, que el día de la elección es el día que yo creo que es el más importante en la vida democrática, porque es el único día en todos los días del año que cada voto pues, vale lo mismo, algo que no se da en los distintos procesos de la vida cotidiana. Entonces me parece que eso es algo que es muy importante,
Pero sí lo que me parece que se viene dando en la región y lo veo como un problema, además de la polarización que hablábamos, de la violencia, de la desinformación que lamentablemente está cada vez más presente, tiene que ver con esta idea del relato del fraude y la desacreditación de las instituciones democráticas que se ha venido dando en las elecciones, esto de que cada vez más los órganos electorales terminan siendo más actores perdón, más parte que árbitros en las elecciones. Esto lo vimos en Perú cuando Keiko Fujimori estuvo casi un mes pidiendo la cabeza de los miembros del jurado electoral y no queriendo reconocer un resultado. Lo decía, lo vimos en Guatemala con el proceso tan fuerte de judicialización que se dio. Entonces me parece que esto es algo que se viene dando y que sí erosiona las instituciones democráticas y es algo que se tiene que trabajar muy fuerte para preservar y que sigue siendo una tendencia lamentablemente en la región. Así que bueno, con eso concluyo esa pregunta. Gracias, Elio. Bueno, muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos cerrando la actividad. Les agradezco, Dolores, Gonzalo, nuevamente. Al resto también, muchas gracias por sumarse, por participar. Les quería recordar que siguen abierto el concurso para postular artículos. Las cuatro categorías que hay son un artículo informativo, un artículo de análisis internacional, una entrevista periodística y por último una cuarta categoría que incorporamos este año, que es cualquiera de las otras tres categorías, o sea, un artículo informativo de opinión, una entrevista periodística que hable sobre el tema de violencia y polarización política. Así que las invito a postular sus artículos si tienen alguno escrito. En las redes sociales de la red pueden encontrar la información, el link para postular el artículo. Y bueno, estamos en contactos y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Adiós a todos.